Hola, mi nombre es Juan Pablo Rúa y en esta ocasión voy a realizar el video referente a la práctica número 12 de la materia de elementos finitos del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a trabajar con con la estructura de Workbench del programa ANSYS, y lo primero que vamos a realizar es agregar un nuevo material con el que vamos a trabajar, que es el polietileno. Para eso nos vamos agregamos el módulo de estático estructural, nos vamos a Engineering Data y buscamos en Engineering Data Source, en materiales generales buscamos el polietileno. Cuando lo tengamos seleccionado se le da clic en el más y aquí ya nos aparece con el librito. Esto quiere decir que ya hemos agregado este material a la librería de materiales que estamos utilizando. Entonces, si nos vamos aquí a los materiales, ya nos tiene que aparecer un nuevo material, ¿cierto? Entonces, si lo seleccionamos, vemos que nos aparecen todas las propiedades que ANSYS carga para este material. Se pueden modificar, pero estas son pues las que tiene por defecto el material, que son tomadas pues de bases de datos. Entonces vamos a dejar estas propiedades y cerramos aquí, y ahora nos vamos a la geometría. Para eso vamos a utilizar el módulo de Design Modeler. Listo, entonces aquí ya nos abrió. Lo primero que vamos a hacer es importar la geometría. Ya pues contamos con la geometría que vamos a trabajar. Yo ya la tengo por aquí guardada. Listo, entonces acá en la geometría le damos generar con Add Frozen. Listo, y le damos que perdón, lo vamos a trabajar mejor con Add Material. Entonces le damos aquí que nos da Add Frozen, sino Add Material porque es una sola pieza. Le damos generar y aquí ya tenemos pues la geometría con la que vamos a trabajar. Vamos a realizar un análisis en 2D, ¿cierto? Porque toda pues, el espesor de toda la pieza es el mismo, entonces digamos que se puede facilitar la solución realizando un análisis en 2D que va a ser muy parecido a la realidad. Entonces le damos acá, vamos a crear una superficie que va a estar en toda a partir de este cuerpo, cierto, una superficie en la mitad de la pieza con la que vamos a trabajar. Entonces para ello le damos Mid Surface, seleccionamos una cara y posteriormente seleccionamos la cara de atrás. Entonces entre esta listo, entonces seleccionamos pues las dos caras de la pieza, en la que en la mitad de estas dos caras nos va a generar, nos va como a proyectar esta geometría en una sola superficie, y le damos generar y listo. Entonces aquí la tenemos. Como les dije, tenemos una sola superficie con la mitad de, cierto, con la sección pues transversal que se requiere para hacer el análisis. Acá ya podemos darle cerrar para abrir el módulo de mallado. Listo, entonces aquí ya pues tenemos otra vez la ventana de Workbench, y para eso le vamos a dar clic en Geometry, y generalmente puede que esta ventana no aparezca, ¿cierto? Entonces se le debe dar en View Properties para que nos muestre las propiedades pues del elemento, ¿cierto? En este caso, como ya había mencionado anteriormente, vamos a realizar un análisis solo en 2D, entonces se debe cambiar el tipo de análisis que se va a realizar acá pues en la sección.
Y ahora sí vamos al módulo de mallado para realizar pues el mallado y el posterior análisis de la pieza. Listo, entonces aquí ya nos abrió pues el módulo de Mechanical, que es el módulo donde mallamos. Buen síntoma, por decirlo así, o una buena forma de verificar que si estemos trabajando en 2D es que la pieza nos debe aparecer así, ¿cierto? Nos debe aparecer en la vista pues del eje Z, ya que solo pues tenemos una superficie. Si nos aparece como en una vista isométrica, así, inicialmente pues si se abre la ventana así, eso quiere decir que todavía estamos en análisis 3D. Entonces pues hay que como cambiar esa parte, ¿cierto? Nos debe aparecer así. Entonces ahora le vamos a dar acá, nos paramos sobre la superficie, ¿cierto? Y el programa ANSYS por defecto viene siempre cargado con el material de estático estructural. En este caso, como nosotros ya agregamos a la librería otro material, aquí nos debe aparecer el polietileno, que es el que vamos a utilizar, entonces se debe cambiar manualmente, ¿cierto? Entonces si seleccionamos polietileno, él ya carga las propiedades que tiene pues el programa por defecto del polietileno, ¿cierto? Y ahora vamos a proceder a hacer el mallado de la pieza. Entonces para este mallado vamos simplemente a crear un método y un sizing pues a toda la pieza de 0.5 milímetros. Entonces nos vamos acá. Entonces ya estando en la parte de mallado, le damos crear un método, que es el método pues por defecto que carga el material, que es el de cuadrilátero dominante. Lo vamos a dejar así y le vamos a agregar un sizing a toda la pieza por tamaño del elemento de 0.5 milímetros, ¿cierto? Verifiquemos pues que si es el programa en unidades de milímetros y le damos acá en hard para que nos cree pues el sizing de forma que nosotros le digamos y no pues como el programa lo considere más conveniente. Body sizing, listo, y las fuerzas. Entonces aquí ya le agregamos pues como los dos elementos que vamos a tener para el mallado y le damos cargar a la malla. Y esperamos ya pues que el programa realice el mallado. Listo, entonces aquí ya tenemos pues la malla con que vamos a trabajar. Digamos que es una malla relativamente estructurada, pero pues es una pieza igual que una geometría bastante complicada, entonces no podemos hacer mayor cosa. Lo que pues igual sí se debe pues tener en cuenta que igual por los bordes la geometría está muy estructurada, entonces digamos que nos interesa bastante y se puede trabajar con esta malla. Entonces vamos a agregar las fuerzas con las que se va a trabajar. Vamos a cargar las fuerzas, nos vamos aquí a estática estructural. Entonces, según la guía que tenemos para esta práctica, nos dice que tenemos tenemos dos fuerzas de desplazamiento aquí en 0, que es como la guía por donde se ubica la pieza, y dos fuerzas de presión en este lado. Entonces nos vamos acá, estático estructural, support, le vamos a dar desplazamiento por línea, vamos a decir que esta aplicar, y que no se desplaza ni en X ni en Y. Como podemos ver, aquí no nos aparece el componente de Z,
dado pues que estamos trabajando un análisis en 2D, ¿cierto? Entonces solo nos aparece el desplazamiento en X y en Y. Y otro igual para esta sección de acá, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los dos desplazamientos iniciales y vamos a crear una fuerza de presión en estos lados de acá. Y para estas secciones le vamos a montar es una presión, ¿cierto? Unas presiones de 0.5 megapascales. Por ejemplo, si yo seleccionara las dos líneas al mismo tiempo, él me generaría el resultado de pues él me calcula la resultante, por decirlo así, ¿cierto? De estas dos. En cambio, si le doy cada una, me va a dar por separado pues los resultados de las presiones que se generen. Entonces si le doy aquí, pues él me va a generar una aquí, y si selecciono ambas, él me generaría una, digamos, en la mitad de la superficie de esa magnitud y de 0.5 megapascales, y otra fuerza de presión en aplicar de 0.5 megapascales, ¿cierto? Entonces ya tenemos pues las cuatro fuerzas que se van a trabajar, dos de desplazamiento, que son donde pues se restringe el movimiento de la pieza, y las dos fuerzas de presión. Entonces ya para este caso inicialmente lo dejamos así, vamos a calcular la deformación total, los esfuerzos de von Mises. Entonces damos aquí en solution, deformación total y los esfuerzos equivalentes de von Mises, y le damos resolver. Vamos a esperar pues que el programa nos genere los resultados. Listo, esta fue la solución pues que nos sirve el programa. Entonces aquí podemos ver pues esta parte de acá, podemos ver que el esfuerzo máximo se presentó pues como en esta sección de acá, que es la más delgada, y aquí también podemos ver pues un comportamiento especial. Vamos a mirar solo esta sección, ¿cierto? Vamos a sacarle solo a esta sección la deformación y los esfuerzos. Pues aquí podemos ver, esta es la deformación total, este es el esfuerzo equivalente, y podemos ver, digamos, la simulación de cómo se va presentando la deformación, ¿cierto? En un periodo de 2 segundos de tiempo. Entonces ahora le damos, pues podemos parar esto por aquí, le damos a solution, vamos a mesh, y vamos a analizar solo esta sección de acá. Entonces para eso nos vamos aquí a selección de cuadros, y no le decimos que uno solo, sino que un cuadro de selección, y seleccionamos el cuadro que queremos pues analizar, y a este cuadro le damos a la deformación total. Bueno, aquí nos quedó como todos los cuerpos, y necesitamos solo los que seleccionamos, ¿cierto? Entonces, exactamente, deformación total y el esfuerzo equivalente de von Mises, no para todos los cuerpos, sino para la selección que nosotros escojamos. Exactamente. Pues aquí nos quedó un poquito más grande una que la otra, pero pues es la sección como tal, y le damos solucionar. Listo, entonces como estos dos ya estaban solucionados para toda la pieza y solo calculamos ese pedazo, pues podemos ver que es mucho más rápida la solución.
y aquí vemos como solo para esa parte nos muestra la deformación máxima de esa parte, nos muestra el esfuerzo equivalente de esa parte, donde está el esfuerzo máximo pero solo en esa sección. Entonces esto es muy útil cuando requerimos analizar puntualmente una sección de la pieza pues como tal y no del análisis general. Ahora lo que procederemos a hacer es que, como se puede ver aquí, los puntos más críticos o digamos la sección más crítica donde se presentan mayores esfuerzos va a ser esta sección de acá lineal, ¿cierto? Como este espaciecito. Entonces vamos a proceder a refinar un poquito la malla ahí con el fin pues de que la solución sea más precisa. Entonces nos vamos aquí a Mesh y le vamos a dar un refinamiento, ¿cierto? Un refinamiento y con el análisis de línea vamos a seleccionar estas líneas de acá con control sostenido, estos redondeos y esta línea de acá, y ya seleccionadas las líneas, ¿cierto? Podemos ver que el refinamiento acá nos dice pues que el grado del refinamiento aquí en aplicar, listo. El refinamiento va de un grado de 1 a 3 máximo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si le damos en 1 y le damos cargar a la malla, podemos ver, vamos a analizar pues qué tanto nos refinó esa malla y después posteriormente le damos en 3 como para ver el cambio del refinamiento. Entonces eso, como les dije, aquí podemos ver que la malla en esta sección sigue siendo estructurada, pues digamos al menos los pedazos que están cerca a esta línea sí son un poquito más estructurados y mucho más pequeños que el resto de los cuerpos, ¿cierto? Entonces como podemos ver aquí sí nos refinó la malla y eso es solo con el grado de 1. Entonces si le aumentamos el grado de refinamiento, pongámoslo en 3 de una vez para que miremos pues cómo cambia. Podemos ver pues que esto es una herramienta para refinar la malla en las secciones más críticas que tengamos de la pieza. Exactamente, entonces aquí ya quedan mucho más pequeños los cuadritos con los que estamos trabajando en esta sección, ¿cierto? Que es la sección pues que es más crítica, por decirlo así, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a trabajar con esta malla para tener una solución más aproximada a lo que debería ser. Aparte de eso le vamos a agregar el peso. Esto es un soporte para tuberías. Entonces vamos a simular algo que sería referente al peso de la tubería que está cargando. Entonces para eso nos vamos en geometría. Aquí nos dice punto de masa, ¿cierto? En el punto de masa nos dice que en qué geometría lo queremos aplicar. Si seleccionamos por ejemplo estas dos, él nos va a ubicar la masa justo en la mitad de esas dos caras, que es donde se esperaría que vaya la tubería, ¿cierto? Se supone que en esta sección de acá va la tubería soportada, entonces aquí es donde vamos a agregar pues la masa que queremos analizar, y nos pide que definamos la masa en kilogramos. Entonces la vamos a poner por ejemplo 10 kilogramos, pongámosle que pese un poquito más, que pese 30 kilogramos, ¿cierto? La tubería pues cargada con lo que lleve. Entonces si tenemos que aquí pesa 30 kilogramos, entonces él ya analiza también para todas las fuerzas de la pieza este peso. Pero entonces es eso, esto es un peso, pero aquí como lo tenemos en kilogramos, esto es una masa, nos tenemos que ir aquí a estático estructural y en fuerzas internas hay que activar la aceleración, ¿cierto? La aceleración aquí también puede, digamos que en esta versión nos aparece la estándar, la gravedad estándar de la Tierra, que es la que vamos a
a seleccionar, a activar en estos momentos, pues la que vamos a simular, pero en este caso lo vamos a hacer por aceleración y le vamos a dar pues el valor que ya se conoce por componentes. Como podemos ver, esto está en milímetros por segundo, entonces la aceleración en el eje Y está en menos 9810 aproximadamente milímetros por segundo en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Entonces ahora sí, ya activando la aceleración y con este punto de masa que le agregamos, se podría decir que este es el peso de la tubería, ¿cierto? Que está soportando entre estas dos secciones. Y le vamos a dar de nuevo solucionar para que miremos en estos momentos los esfuerzos totales. Ya no me los presenta porque ya le hice modificaciones. Quería era como comparar pues los resultados anteriores con estos, pero entonces bueno, ya démosle en solucionar. Y listo, entonces ya tenemos la solución pues que se espera de la pieza, considerando ya el peso. Entonces aquí se ve que incluso a la misma escala a ojo se ve que la deformación es un poquito mayor, ya que pues se está considerando el peso de la tubería que genera una reacción considerable. Podemos ver las deformaciones totales y podemos ver los esfuerzos equivalentes también. Y como podemos ver en esta parte, la malla está mucho más refinada que el resto de la malla de la pieza. Igual, entonces aquí nos quedaron otra vez esta solución y esta solución son exactamente las mismas. Estas dos soluciones no se las habíamos creado cuando habíamos seleccionado una sección que íbamos a analizar pues con más precisión, pero como realizamos cambios por defecto, él retoma a que la geometría seleccionada son todos los cuerpos. Si queremos poder reanalizar esa sección, simplemente le damos aquí y seleccionamos otra vez pues la parte que se quería analizar y que no sea para todos los cuerpos, ¿cierto? Pero pues entonces eso, aquí se nos crearon dos soluciones exactamente iguales por el hecho de que ya le realizamos cambios y pues entonces por eso. Pero entonces estas dos sobrarían. Y ya, eso es todo pues por esta práctica. Como les mencioné anteriormente, esta es la práctica número 12 y aquí pues tenemos ya la solución. Esto es un análisis en 2D y ya, hasta luego, muchas gracias.